Llegué temprano a la casa de mi hijo y escuché a mi nuera decir: «Cállate, no digas nada». El motivo me rompió el alma, pero también me dio el poder de 6,8 millones. Hay momentos en la vida donde el suelo se abre bajo tus pies sin previo aviso. Hoy voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. ¿Y si tú, por un segundo, sientes que esto te parece familiar? Solo te pido que dejes un like y te suscribas. Me va a ayudar a continuar desahogándome. Esa mañana de febrero en Madrid, llegué más temprano de lo habitual. Quería preparar el desayuno favorito de mi nieto Alejandro, unas torrijas con canela como las que hacía cuando era pequeño. El aire matutino de Malasaña se colaba por las calles empedradas mientras caminaba con mi bolsa de la compra, llevando los ingredientes que había comprado en el mercado de San Ildefonso, con lo poco que me quedaba de mi pensión. Entré despacio por la puerta lateral de la casa donde había vivido durante 40 años, usando la misma llave que me había dado mi hijo, cuando aún decía que mi casa también era su casa. El pasillo olía a café recién hecho y a algo más que no podía identificar en ese momento, pero que después reconocería como el aroma de la traición. Apenas crucé el recibidor con sus azulejos antiguos, escuché la voz de mi nuera, Lucía, seca y venenosa, hablando con alguien por teléfono. Su tono era diferente al que usaba conmigo, más auténtico, más cruel. «Cállate, no digas nada», susurró con un odio disfrazado de calma. «Si la vieja llega antes, que se quede afuera. Ya estoy harta de su olor a naftalina y sus historias tristes de la guerra». Sentí el corazón latir con fuerza en mis oídos. Mis manos arrugadas se aferraron a la bolsa de la compra como si fuera lo único real en ese momento. Luego escuché otra frase que me hizo temblar desde la médula. «Cuando por fin tengamos los papeles de la casa a nuestro nombre, la mandamos a una residencia en las afueras». Total, ya casi ni se acuerda de nada. El otro día ni sabía qué día era. Tuve que apoyarme en la pared de ladrillo, esa misma pared que yo había pintado de blanco cuando Daniel era un adolescente rebelde que soñaba con ser futbolista. La casa que mi difunto esposo Manolo y yo habíamos comprado en 1983, con los ahorros de toda una vida trabajando en la fábrica de Vallecas, ahora se sentía como territorio enemigo. No sé cómo logré salir sin hacer ruido. Mis zapatillas de suela blanda me traicionaron con un pequeño chirrido en el parquet que Manolo había instalado con sus propias manos. Me quedé inmóvil por unos segundos eternos, esperando que me descubrieran, pero la conversación telefónica continuó. «No te preocupes, Elena. Daniel ya está de acuerdo. Dice que es lo mejor para ella, que una mujer de 75 años no puede vivir sola con esos problemas de memoria que tiene. Claro, problemas que no existen, pero ¿quién va a contradecir a un hijo preocupado?» El sonido de su risa me atravesó como un cuchillo oxidado. Era una risa que conocía bien, la misma que usaba cuando contaba chistes crueles sobre los vecinos mayores del barrio, la misma que ahora descubría que también usaba para hablar de mí. Salí a la calle como una ladrona en mi propia casa. El sol de febrero apenas calentaba las aceras de adoquines, y los comerciantes del barrio abrían sus persianas metálicas con el ruido familiar que siempre me había dado sensación de hogar. Pero esa mañana, todo me sonaba extraño, como si Madrid mismo fuera una ciudad desconocida. Caminé sin rumbo por la calle Fuencarral, pasando por delante del café donde Manolo y yo desayunábamos churros los domingos después de misa. Mis piernas temblaban, no por la edad, sino por la realidad que acababa de descubrir. Mi propio hijo sabía de ese plan. Daniel, el niño al que había desvelado noches enteras cuando tenía fiebre, el joven al que había apoyado cuando perdió su primer trabajo, el hombre al que había regalado mi casa para que pudiera formar una familia. Me senté en un banco de la plaza de Chueca, rodeada de palomas que picoteaban migjas de pan que algún anciano había dejado. Por primera vez en meses, me di cuenta de que yo también era una de esas ancianas que alimentan palomas en parques, invisible para el mundo que pasa corriendo hacia oficinas y compromisos importantes. En ese instante, entendí algo que me costó aceptar durante los siguientes días. No era solo Lucía quien quería deshacerse de mí. Era toda una familia que había decidido que yo era un estorbo, un mueble viejo que ocupaba espacio en una casa que consideraban suya por derecho, aunque las escrituras siguieran llevando mi nombre. Abrí mi bolso de piel gastada,
el mismo que Manolo me había regalado en nuestro 20º aniversario, y saqué mi teléfono. Tenía 3 llamadas perdidas de Daniel. «Mamá, ¿dónde estás? Lucía dice que ibas a venir temprano, pero no te hemos visto». La mentira me quemó las retinas. Él sabía exactamente dónde había estado y por qué no había entrado. Mientras miraba las palomas que revoloteaban a mis pies, recordé las palabras de mi madre, que murió hace 20 años en esta misma ciudad. «Teresa, el día que dejes de ser útil para tu familia, serás invisible, pero el día que dejes de permitirlo, volverás a existir». Esa mañana en Madrid, sentada en ese banco con el corazón roto y la dignidad pisoteada, empecé a entender que mi madre había tenido razón y que tal vez era hora de dejar de ser invisible. 2 días después de escuchar esa conversación, mi vecina Rosa me mostró algo que me revolvió el estómago. Una foto familiar que Lucía había publicado en Facebook, mi cara rodeada por un círculo rojo, con un texto cruel que decía: «Juego familiar. ¿A quién borrarías de esta foto?». Los comentarios de sus amigas eran peores que cualquier enfermedad. A la abuela, obvio. «Ya está estorbando. Esa señora da miedo con esa cara». Lucía respondía a cada comentario con emojis de risa, como si mi humillación fuera el entretenimiento perfecto para una tarde aburrida en las redes sociales. Y mi hijo Daniel, ni una palabra para defenderme, ni un comentario, ni una llamada para disculparse. Silencio absoluto. Me quedé mirando la pantalla del móvil de Rosa, sintiendo que toda mi vida se reducía a una broma cruel para desconocidos que ni siquiera sabían mi nombre. 75 años de existencia resumidos en un círculo rojo y risas virtuales. Esa noche, cuando el apartamento de Rosa se volvió demasiado pequeño para mi angustia, volví a casa caminando por las calles vacías de Malasaña. Cada paso me llevaba más profundo en los recuerdos que había estado evitando durante años. Recuerdos que ahora dolían más que la burla pública de Lucía. Recordé cuando Daniel tenía 8 años y se rompió el brazo jugando al fútbol en el Colegio San Patricio. Manolo estaba trabajando un turno doble en la fábrica, y yo corrí al Hospital San Carlos con él en brazos, llorando más que el propio niño. Pasé 3 noches durmiendo en una silla de plástico junto a su cama, alimentándome solo de café de máquina y bocadillos rancios de la cafetería. «Mamá, no te vayas», me suplicaba cada vez que yo intentaba ir al baño o estirar las piernas. Y yo no me fui. Nunca me fui. Cuando Daniel tenía 16 años y suspendió matemáticas, me pasé todo el verano trabajando turnos extra como limpiadora en oficinas del centro para pagarle clases particulares. Mis rodillas ya me dolían por las horas de fregar suelos, pero cada tarde lo llevaba en autobús hasta Chamberí, donde vivía el profesor que cobraba una fortuna por hora. Yo esperaba en un café barato, bebiendo el mismo cortado durante 2 horas, viendo pasar a familias que podían permitirse profesores particulares sin sacrificar la cena. «Gracias, mamá», me decía Daniel cuando aprobó el examen en septiembre. «Eres la mejor madre del mundo». ¿Dónde estaba ahora esa gratitud? A los 22 años, cuando Daniel perdió su primer trabajo en el banco y no podía pagar el alquiler de su piso en Lavapiés, Manolo y yo liquidamos nuestros ahorros para que no tuviera que volver a casa como un fracasado. 18.000 euros que habíamos estado guardando para reformar la cocina, para ese viaje a la Costa Brava que nunca hicimos, para tener algo de seguridad en la vejez. «Os lo devolveré en cuanto encuentre trabajo», prometió Daniel, contando los billetes con las manos temblorosas de la desesperación. Nunca devolvió ni 1 euro, y nosotros nunca se lo pedimos. Cuando conoció a Lucía, una chica de Salamanca con aires de grandeza y un máster que mencionaba en cada conversación, Manolo y yo organizamos una cena de bienvenida. Compré langostinos en el mercado de San Miguel. Me gasté medio sueldo en una botella de vino decente. Limpié la casa durante 3 días, hasta que brillaron hasta los azulejos del baño. Lucía llegó tarde, sin disculparse. Criticó la decoración de la sala. «Qué antiguo todo, ¿no?». Rechazó la paella que había hecho siguiendo la receta de mi abuela valenciana. «No como mariscos, Teresa. Pensé que Daniel te lo había dicho». Y se pasó toda la noche hablando por teléfono con sus amigas de la universidad. «Es tímida», me susurró Daniel cuando se fueron. «Cuando te conozca mejor, verás qué encantadora es».
5 años después, seguía esperando conocer a esa versión encantadora. Cuando se casaron en 2018, Manolo ya estaba enfermo, aunque todavía no lo sabíamos. Gastamos los últimos ahorros en la boda que Lucía quería. 200 invitados en un hotel de 5 estrellas en Las Rosas, flores importadas, fotógrafo profesional, menú de gala. Yo me compré el vestido más caro de mi vida en el Corte Inglés, pagándolo a plazos durante 6 meses. En las fotos oficiales, Lucía me colocó en la última fila, casi escondida detrás de sus primas altas y elegantes. «Es que así se ve mejor la composición», me explicó el fotógrafo, claramente siguiendo instrucciones precisas. Durante el banquete, me sentaron en una mesa con ancianos que no conocía, parientes lejanos de Lucía que hablaban de inversiones inmobiliarias y viajes al Caribe, mientras yo calculaba mentalmente cuántos meses de mi pensión representaba cada plato que nos servían. Manolo murió 2 años después, en febrero de 2020, justo cuando empezó la pandemia. Daniel y Lucía no pudieron venir al hospital por las restricciones, pero yo sabía que era una excusa conveniente. Lucía había dejado claro que los hospitales le daban mucha ansiedad y que no soportaba el olor a enfermedad. Pasé los últimos días de Manolo sola con él, sosteniendo su mano mientras los monitores marcaban el ritmo de una vida que se apagaba. En sus últimas horas conscientes, me susurró: «Teresa, no dejes que se aprovechen de ti. Eres más fuerte de lo que crees». No entendí lo que quería decir hasta mucho después. Después del funeral, que tuvimos que hacer con solo 10 personas por las restricciones sanitarias, Daniel y Lucía aparecieron en casa con una propuesta que presentaron como un favor hacia mí. «Mamá, no puedes vivir sola en esta casa tan grande», dijo Daniel, sentado en el sofá donde había visto la televisión desde niño. «¿Por qué no nos dejas vivir aquí contigo? Así nos cuidamos mutuamente». Lucía añadió con una sonrisa que no llegaba a sus ojos: «Sería como tener una familia grande, Teresa, y nosotros podríamos ayudarte con los gastos». Lo que no me dijeron era que ayudar con los gastos significaba que yo seguiría pagando el agua, la luz, la comunidad y la comida, mientras ellos se instalaban en el dormitorio principal y convertían mi estudio en un vestidor para Lucía. Lo que no me dijeron era que cuidarnos mutuamente significaba que yo cocinaría, limpiaría y haría la compra mientras ellos trabajaban y tenían vida social. Lo que no me dijeron era que mi casa se convertiría en un hotel gratuito, donde yo era la empleada doméstica no remunerada. Pero yo dije que sí. Dije que sí porque tenía miedo de la soledad, porque Daniel era lo único que me quedaba de Manolo, porque pensé que tal vez Lucía cambiaría si convivíamos más, porque creí que podía recuperar a mi hijo siendo útil para él. Durante 3 años viví como una invitada incómoda en mi propia casa. Lucía redecoró la sala con muebles minimalistas que parecían salidos de una revista, guardó mis fotos familiares para que no desentonaran con la estética moderna, y estableció horarios para el uso de la cocina y la lavadora. «Teresa, ¿podrías usar la lavadora por las mañanas? Es que por las tardes nosotros necesitamos ropa limpia para salir», me decía con la paciencia exagerada que se usa con los niños pequeños. Gradualmente, me fui haciendo invisible en mi propio hogar. Comía antes que ellos para no molestar. Veía la televisión con auriculares para no interrumpir sus conversaciones. Entraba y salía de mi dormitorio como una sombra, evitando cruzarme con sus amigos que venían de visita y me miraban como si fuera un mueble viejo que alguien había olvidado cambiar. Y ahora descubría que todo había sido una mentira calculada, que desde el principio habían planeado deshacerse de mí una vez que consiguieran los papeles de la casa. Esa noche, mientras veía las fotos de Facebook donde me habían convertido en el objetivo de sus burlas, entendí que había estado viviendo una ilusión. La familia que creía tener había muerto antes que Manolo, pero yo había estado demasiado ciega de amor maternal para darme cuenta. Una semana después del incidente de Facebook, empecé a notar cosas que antes ignoraba por amor o por miedo. Pequeñas crueldades cotidianas que se habían vuelto tan normales que ni siquiera las registraba como maltratos. El viernes por la mañana, mientras preparaba café en la cocina que ya no sentía mía, Lucía entró hablando por teléfono con su hermana Elena. No se molestó en bajar la voz cuando me vio.
Sí, Elena. La vieja sigue aquí. Ayer se le quemó la leche y dejó el fogón encendido. Daniel dice que es normal a su edad. Pero yo no voy a quedarme aquí esperando a que nos queme la casa. Me quedé inmóvil junto a la cafetera, fingiendo que no la escuchaba mientras ella continuaba su actuación. No se da cuenta de nada. El otro día le pregunté qué día era y me dijo martes cuando era jueves. Perfecta para lo que necesitamos. Perfecta para lo que necesitamos. Esas palabras se me clavaron en el pecho como esquirlas de hielo. Cuando colgó el teléfono, Lucía me sonrió con esa sonrisa falsa que había perfeccionado durante años. Buenos días, Teresa. ¿Dormiste bien? Muy bien, gracias, murmuré, sirviendo café en 2 tazas, aunque sabía que ella prefería té verde por las mañanas. Era una pequeña venganza patética, pero necesaria. Esa tarde decidí salir temprano de casa, diciéndoles que iba al centro de salud para una revisión que no tenía programada. En realidad, caminé hasta la Biblioteca María Zambrano en Chamberí, donde podía sentarme en silencio sin que nadie esperara que fuera útil o invisible a la vez. Allí, entre estantes de libros que nadie leía y ancianos que buscaban calefacción gratuita, me puse a recordar todos los cumpleaños olvidados de los últimos 3 años. Mi cumpleaños de 2021. Lucía organizó una cena con sus amigas esa misma noche, ocupando toda la sala con risas estridentes y copas de vino que yo tuve que lavar después. Daniel me dio un beso en la frente antes de salir con ellas y me dijo: «Otro año más, mamá. Que cumplas muchos más». Pasé la noche viendo la televisión con el volumen bajo para no molestarlas, comiendo un yogur de cena. Mi cumpleaños de 2022. Estaba resfriada, con fiebre y dolor de garganta. Lucía me trajo un paracetamol y me dijo: «Espero que no sea COVID, Teresa. No podemos permitirnos estar en cuarentena ahora que Daniel tiene esa entrevista de trabajo importante». Se fueron todo el fin de semana a Segovia, a casa de los padres de ella. Volví a pasar mi cumpleaños sola, esta vez con fiebre y sopa de sobre. Mi cumpleaños de 2023, el pasado noviembre. Ni lo mencionaron. Actuaron como si fuera un día normal. Yo misma me compré una magdalena en la panadería de la esquina y me canté el cumpleaños feliz en el baño para que no me oyeran. Pero lo que más me dolía no eran los cumpleaños olvidados. Era la Navidad de 2022, cuando enfermé de bronquitis y pasé una semana en cama con fiebre alta. Daniel y Lucía estaban en casa, pero nadie subió a ver cómo estaba. Nadie me trajo un vaso de agua. Nadie preguntó si necesitaba ir al médico. El cuarto día, cuando logré bajar a la cocina arrastrando los pies y temblando de fiebre, encontré a Lucía preparando la cena para unos amigos que venían esa noche. «Ay, Teresa, qué mala cara tienes», me dijo sin levantar la vista de las verduras que cortaba. «Espero que no contagies a nuestros invitados. ¿Por qué no te quedas en tu cuarto esta noche?» Subí a mi habitación y cerré la puerta. Desde mi ventana podía oír las risas y conversaciones de la cena, el ruido de copas brindando por el año nuevo que se acercaba. Me quedé dormida llorando, prometiéndome que al año siguiente las cosas serían diferentes. Pero no fueron diferentes. Fueron peores. Ahora, sentada en esa biblioteca rodeada de desconocidos que al menos no fingían amarme, empecé a hacer una lista mental de todas las señales que había ignorado. La forma en que Lucía revisaba mi correo para ayudarme con las facturas, cómo Daniel había insistido en que le diera mi PIN del banco por si hay alguna emergencia, la manera en que gradualmente mis objetos personales habían ido desapareciendo de las zonas comunes de la casa. La foto de mi boda con Manolo, que antes estaba en la repisa de la chimenea, ahora vivía en mi mesita de noche. Las plantas que cuidaba en el balcón habían sido reemplazadas por macetas modernas, con suculentas que no requerían cuidado. Incluso mi sillón favorito, donde Manolo y yo veíamos las noticias cada noche, había sido sustituido por un sofá gris que parecía diseñado para que nadie se sintiera cómodo. «Es más funcional», había explicado Lucía cuando llegó el sofá nuevo, «y hace que la sala se vea más amplia». Lo que realmente hacía era que yo no tuviera un lugar específico donde sentarme, obligándome a negociar mi espacio cada noche. Esa misma tarde, al volver de la biblioteca, encontré la casa vacía.
Daniel y Lucía habían salido sin decirme dónde iban o cuándo volverían. No era la primera vez, pero ahora cada ausencia me parecía sospechosa. Decidí hacer algo que nunca antes me había atrevido: revisar el escritorio de Daniel. Con las manos temblando por los nervios y la culpa, abrí el primer cajón: facturas, recibos, contratos de trabajo normales. En el segundo cajón encontré algo que me heló la sangre: una carpeta con mi nombre escrito en mayúsculas. Dentro había fotocopias de mi DNI, de mi cartilla de la Seguridad Social, del testamento que había hecho después de la muerte de Manolo. Pero lo que me dejó sin respiración fue un documento que no reconocía: una solicitud de incapacitación legal por demencia senil, fechada 3 semanas atrás, con mi nombre, pero una firma que no era mía. La letra era similar a la mía, pero yo sabía que jamás había firmado algo así. Alguien había estado practicando mi firma. Debajo de esa solicitud había otros papeles: presupuestos de residencias geriátricas en las afueras de Madrid, información sobre procedimientos legales para declarar incompetente a una persona mayor, incluso un borrador de carta dirigida a mi médico de cabecera pidiendo una evaluación psiquiátrica. La carta estaba redactada como si fuera yo quien la escribía, explicando que me sentía confundida, que olvidaba cosas, que necesitaba ayuda para tomar decisiones importantes. Era un retrato perfecto de una anciana perdiendo la razón, excepto que yo no había escrito ni una sola palabra. En ese momento escuché la llave en la puerta. El corazón me latía tan fuerte que pensé que me iba a desmayar. Guardé los papeles exactamente como los había encontrado, cerré el cajón y corrí a mi habitación. Desde mi cuarto podía oír a Daniel y Lucía hablando en la cocina. Sus voces llegaban amortiguadas a través de las paredes, pero pude distinguir algunas palabras: médico, firma, noviembre, residencia. Me senté en la cama que había compartido con Manolo durante 40 años y traté de procesar lo que había descubierto. No solo querían echarme de mi casa, querían que el mundo creyera que estaba loca. Querían robarme no solo mi hogar, sino mi dignidad, mi autonomía, mi cordura. Pensé en todas las veces que Lucía había hecho comentarios sobre mi mala memoria delante de otras personas. Teresa, ¿no te acuerdas de que ya habíamos hablado de esto? Pobre, cada vez está más despistada. Es normal a su edad, ¿verdad? Ahora entendía que cada comentario había sido una semilla plantada cuidadosamente, preparando el terreno para el día en que necesitaran testigos que confirmaran mi supuesta incompetencia mental. Esa noche, mientras fingía dormir, escuché a Daniel y Lucía hablando en voz baja en el pasillo. ¿Crees que sospecha algo?, preguntó Lucía. «Imposible», respondió mi hijo, el niño al que había criado para que fuera bueno y honesto. Está demasiado mayor para darse cuenta, y aunque se diera cuenta, ¿quién le va a creer? Una anciana confundida contra nosotros dos. Se rieron. Los dos se rieron de mi supuesta ingenuidad, de mi confianza ciega, de mi amor incondicional que habían convertido en mi mayor debilidad. En la oscuridad de mi habitación, tocando el espacio vacío donde antes dormía Manolo, tomé una decisión que cambiaría todo. Iba a demostrarles que estaban muy equivocados sobre mi capacidad mental y que una anciana confundida podía ser más peligrosa de lo que habían imaginado. Al día siguiente decidí actuar. No podía seguir fingiendo que no sabía nada, pero tampoco podía confrontarlos directamente sin tener un plan. Así que hice algo que no había hecho en años. Salí de casa sin decir a dónde iba. Primero fui al Banco Santander de la calle Génova, donde tenía mi cuenta desde hacía 30 años. Le pedí a Carmen, la empleada que siempre me atendía, que me imprimiera todos los movimientos de los últimos 6 meses. ¿Algún problema, señora Martínez?, me preguntó mientras la impresora escupía hojas llenas de números que yo sabía que no iba a entender completamente. Solo quiero revisar algunos gastos, le dije, tratando de mantener la voz firme. Cuando llegué a casa con las hojas en mi bolso, Daniel estaba esperándome en la sala con cara de preocupación que no me pareció genuina. «Mamá, ¿dónde estabas? Te hemos estado llamando. Lucía se ha preocupado mucho». Lucía apareció desde la cocina con una expresión que interpretaría como angustia si no supiera lo que sabía. «Teresa, nos has dado un susto de muerte. Pensamos que te había pasado algo.
A tu edad no deberías salir sola sin avisar. ¿A mi edad? Repetí lentamente. Todavía puedo ir al banco cuando me dé la gana. Daniel y Lucía intercambiaron una mirada rápida. Ese tipo de mirada que se dan las personas que comparten secretos. Por supuesto, mamá, dijo Daniel con esa paciencia exagerada que había empezado a usar conmigo últimamente. Pero es que nos preocupamos. ¿Para qué fuiste al banco? ¿Necesitas ayuda con algo? No necesito ayuda, respondí, dirigiéndome hacia mi habitación. Todavía sé manejar mis propios asuntos. Esa noche, con las hojas del banco extendidas sobre mi cama, descubrí el alcance real de su traición. Durante los últimos 6 meses, habían salido de mi cuenta cantidades pequeñas pero constantes. 50 euros aquí, 80 allá, 120 el mes pasado, siempre con la descripción compra con tarjeta, en lugares que yo no frecuentaba. Zara, Sephora, El Corte Inglés, restaurantes caros en Salamanca y Chamartín. En total, habían gastado más de 2.000 euros de mi pensión en cosas para ellos, mientras yo compraba la marca blanca en Mercadona y me negaba caprichos como un café en una terraza o unas medias nuevas. Al día siguiente, martes, fui directamente a la sucursal bancaria y pedí que bloquearan mi tarjeta de débito y que cambiaran mi PIN. Carmen me ayudó a configurar avisos por SMS para cualquier movimiento en mi cuenta. Es una medida muy inteligente, señora Martínez, me dijo. Últimamente hay muchos casos de fraude con personas mayores. No le dije que el fraude venía de dentro de mi propia casa. Cuando llegué a casa esa tarde, la tormenta ya había empezado. Daniel estaba caminando de un lado a otro en la sala como un león enjaulado, y Lucía tenía esa cara de furia contenida que ponía cuando las cosas no salían según sus planes. «Mamá, tenemos que hablar», dijo Daniel en cuanto me vio. «Ha habido un problema con tu tarjeta. No funciona». «No hay ningún problema», respondí calmadamente, colgando mi abrigo en el perchero del recibidor. La bloqueé. El silencio que siguió fue tan denso que podría haberse cortado con un cuchillo. ¿Que la bloqueaste?, preguntó Lucía con una voz tan aguda que casi se quebró. ¿Por qué harías eso? Porque descubrí que alguien la estaba usando para comprar cosas que yo no compré. Daniel se acercó a mí con esa sonrisa condescendiente que había empezado a odiar. Mamá, a veces compras cosas y se te olvida. Es normal. Podemos ir juntos al banco mañana y aclarar todo. No se me olvida nada, Daniel, dije, sacando las hojas del banco de mi bolso. 2.300 euros en 6 meses. ¿Quieres que repasemos cada gasto? Lucía se puso pálida. Daniel intentó quitarme los papeles, pero yo los aparté. Mamá, estás confundida. Esos gastos fueron autorizados. Tú nos diste permiso. ¿Cuándo? ¿Cuándo os di permiso para gastaros mi pensión en ropa y cenas? La máscara de preocupación de Lucía finalmente se cayó. Teresa, nosotros vivimos aquí. Ayudamos con los gastos de la casa. Es normal que usemos la tarjeta para compras familiares. ¿Familiares? ¿Un vestido de 300 euros en Zara es un gasto familiar? Daniel intentó otra táctica. Mamá, creo que necesitas ver a un médico. Estos olvidos, esta paranoia, no es normal. Y ahí estaba, la palabra que habían estado esperando usar. Paranoia. No estoy paranoica, dije con una voz más firme de lo que había usado en años. Estoy despierta. Esa noche cenamos en silencio. Un silencio tenso, cargado de amenazas no dichas y planes que se desmoronaban. Yo comí mi tortilla francesa tranquilamente, mientras ellos susurraban entre sí, lanzándome miradas que iban de la preocupación fingida a la irritación apenas contenida. Al día siguiente, miércoles, recibí una visita inesperada que cambiaría todo. Sonó el timbre a las 3 de la tarde. Abrí la puerta y me encontré con una joven de unos 25 años, pelo castaño recogido en una coleta, con la sonrisa más genuina que había visto en meses. ¿Señora Teresa Martínez?, preguntó. Sí, soy yo. Soy Ana, la nieta de doña Carmen, su vecina del tercero. Mi abuela me ha hablado mucho de usted. Carmen del Tercero era una mujer de mi edad con la que intercambiaba saludos corteses en el ascensor, pero nunca habíamos tenido una conversación profunda. ¿Pasa algo con Carmen?, pregunté preocupada. No, está bien. Es que,
Bueno, esto es un poco incómodo, pero mi abuela me pidió que viniera a hablar con usted. Dice que la ve muy triste últimamente y que ayer la oyó llorar. Me sonrojé. No sabía que las paredes fueran tan finas. También dice, continuó Ana, que ha visto a su hijo y su nuera salir con maletas varias veces, pero que usted nunca va con ellos. Ana era trabajadora social, especializada en casos de maltrato a personas mayores. Su abuela Carmen, que al parecer era mucho más observadora de lo que yo pensaba, había notado cosas que yo creía que había estado ocultando bien. Señora Teresa, me dijo Ana con una voz suave pero decidida, lo que mi abuela me describe suena a lo que llamamos abuso financiero y emocional hacia personas mayores. Es más común de lo que la gente piensa, y casi siempre viene de la propia familia. Ana me explicó que había casos donde los hijos adultos manipulaban a sus padres mayores, los aislaban socialmente, controlaban sus finanzas y gradualmente los convencían de que estaban perdiendo sus facultades mentales. Es un proceso muy sutil, me dijo mientras tomábamos té en mi cocina. Empezó con pequeños comentarios sobre su memoria, ¿verdad? Luego siguieron con tomar control de sus asuntos financieros para ayudarla. Después, vinieron las restricciones sobre sus actividades, sus amistades, sus decisiones. Era como si hubiera estado observando mi vida durante los últimos 3 años. ¿Tiene algún documento importante que debería revisar?, me preguntó. Le conté sobre los papeles que había encontrado en el escritorio de Daniel. Ana puso una cara muy seria. Señora Teresa, lo que me describe es un intento de incapacitación fraudulenta. Es un delito grave. Ana me dio el teléfono de una abogada especializada en derecho de familia y maltrato a personas mayores, la doctora Patricia Ruiz. También me explicó los recursos disponibles, servicios sociales especializados, líneas de ayuda, incluso posibilidad de alojamiento temporal, en caso de que la situación se volviera peligrosa. Lo más importante, me dijo antes de irse, es que no está sola. Y no está loca. Su instinto es correcto. Cuando Daniel y Lucía llegaron esa noche, yo estaba diferente. No podía explicar exactamente qué había cambiado, pero Ana me había dado algo que había perdido. La confirmación de que no era mi imaginación, no era mi edad, no era mi paranoia, era maltrato. Y tenía nombre, tenía recursos para combatirlo, y tenía a alguien que me creía. Durante la cena, Daniel intentó retomar la conversación sobre mi confusión y la necesidad de ver a un médico. Pero esta vez, cuando habló, yo no agaché la cabeza. Lo miré directamente a los ojos. Daniel, le dije con una voz que no usaba desde que él era adolescente y se portaba mal, mañana voy a ver a una abogada. La cuchara de Lucía cayó en el plato con un ruido metálico que resonó por toda la cocina. ¿Una abogada? ¿Para qué?, preguntó Daniel, y por primera vez en meses pude ver miedo real en sus ojos. Para proteger mis intereses, respondí simplemente. Esa noche, por primera vez en años, dormí profundamente. Había encontrado mi voz y había encontrado aliados. La guerra apenas empezaba, pero ya no estaba luchando sola. La doctora Patricia Ruiz tenía su despacho en una calle tranquila cerca del Retiro, en un edificio de principios del siglo XX, con ascensor antiguo y pasillos que olían a cera y papel viejo. Era una mujer de unos 50 años, pelo gris cortado a la altura de los hombros, que me recibió con una calidez profesional que me tranquilizó inmediatamente. Señora Martínez, me dijo después de revisar los documentos que le había llevado, lo que me enseña aquí constituye varios delitos: falsificación de documentos, apropiación indebida, y lo que en términos legales llamamos abuso patrimonial de persona mayor. Sus palabras tenían el peso de la oficialidad, de alguien que sabía exactamente de qué estaba hablando. Pero lo más grave, continuó, ajustándose las gafas de lectura, es esta solicitud de incapacitación. Si hubieran conseguido que un juez la declarara incapaz, habrían obtenido control legal total sobre su patrimonio y su persona. Habría sido muy difícil revertir esa situación. Me explicó mis opciones legales. Podía presentar una denuncia penal por fraude, iniciar un proceso civil para recuperar el dinero robado y solicitar una orden de protección si consideraba que mi seguridad física estaba en riesgo. ¿Qué me recomienda usted?, le pregunté.
sintiendo por primera vez en años que tenía el poder de tomar decisiones importantes sobre mi propia vida. Lo primero es asegurar su patrimonio. Vamos a cambiar todas sus claves bancarias. Vamos a revisar que no haya otros documentos comprometidos. Y vamos a asegurar que nadie más pueda firmar en su nombre. También me sugirió algo que no había considerado: hacer un testamento nuevo y detallado, que dejara muy clara mi voluntad y mi estado mental al momento de firmarlo. En casos como este, es importante dejar constancia fehaciente de su capacidad mental plena, me explicó, por si en el futuro alguien intenta cuestionar sus decisiones. Esa misma tarde, salí del despacho de la doctora Ruiz con una sensación que no había experimentado en años: control. Por primera vez desde la muerte de Manolo, yo estaba tomando las decisiones importantes de mi vida. En lugar de volver directamente a casa, hice algo que no había hecho en 3 años. Entré en una cafetería en la calle Alcalá y me pedí un café con leche y un trozo de tarta de manzana. Me senté junto a la ventana, viendo pasar a la gente, sintiendo que volvía a formar parte del mundo normal, donde las personas hacían cosas simples por el puro placer de hacerlas. El café sabía a libertad. La tarta sabía a dignidad recuperada. Cuando llegué a casa era casi la hora de la cena. Daniel y Lucía estaban en la sala, pero esta vez no estaban viendo la televisión o revisando sus teléfonos. Estaban esperándome, y la tensión en el ambiente era tan densa que se podía cortar con tijeras. ¿Dónde has estado todo el día?, preguntó Lucía con un tono de voz que intentaba sonar casual, pero que no lograba esconder la ansiedad. Resolviendo mis asuntos, respondí, colgando mi abrigo con movimientos deliberadamente lentos. Mamá, intervino Daniel, creo que deberíamos hablar sobre lo que pasó ayer, sobre estas ideas que tienes. Me senté en el sofá, que antes había sido mi sillón favorito, pero esta vez no me acomodé en una esquina como había estado haciendo durante años. Me senté en el centro, ocupando espacio, reclamando territorio. No son ideas, Daniel, son hechos. Le entregué una copia de los extractos bancarios que la abogada había marcado con resaltador amarillo, señalando cada transacción no autorizada. Esta es una lista de todo el dinero que han robado de mi cuenta en los últimos 6 meses. Dije con una voz más firme de la que había usado en años. ¿Y esto?, añadí, sacando una fotocopia de la solicitud de incapacitación falsificada. Es un intento de fraude que en España se castiga con hasta 6 años de prisión. El silencio que siguió fue diferente a todos los silencios anteriores. No era incómodo, era revelador. Era el silencio de personas que habían sido descubiertas en una mentira tan grande que no tenían forma de justificarla. Lucía intentó recuperar el control de la situación. Teresa, todo eso tiene explicación. Los gastos de la tarjeta eran para cosas de la casa, para todos nosotros. Y lo de los papeles, Daniel puede explicarte. Daniel parecía un niño pequeño que había sido pillado robando caramelos, pero un niño pequeño con 40 años y la cara de su padre. Mamá, yo nunca quise... Fue idea de Lucía. Ella dijo que era la única forma de protegerte. ¿Protegerme de qué?, pregunté. De ti misma, respondió Lucía con una voz cada vez más aguda. Teresa, tú mismo admites que olvidas cosas. El otro día te quedaste toda la tarde en el parque sin saber cómo volver a casa. Eso es mentira, respondí inmediatamente. Nunca me he perdido en mi vida. Pues a nosotros nos dijiste que sí, insistió Lucía. Nos dijiste que habías estado sentada en un banco del Retiro sin saber dónde estabas. Y entonces entendí otra pieza del rompecabezas. Habían estado construyendo esa narrativa durante meses, inventando episodios de confusión que nunca habían ocurrido, atribuyéndome palabras que nunca había dicho, creando una historia ficticia de mi deterioro mental que pensaban usar como justificación. Jamás dije eso, afirmé rotundamente. Y lo que es más importante, jamás volveré a permitir que usen mis supuestas confusiones para justificar robarme. Me levanté del sofá y me dirigí hacia mi habitación, pero antes de llegar a la puerta me di la vuelta. Mañana por la mañana quiero que hagan las maletas y se vayan de mi casa. Las palabras salieron de mi boca con una claridad que me sorprendió incluso a mí. No había gritado, no había llorado, no había suplicado ni negociado.
Simplemente había declarado una decisión. ¿Qué? Exclamó Lucía. Teresa, no puedes echarnos. Esta también es nuestra casa. No, respondí con una calma que venía de un lugar profundo que había redescubierto esa tarde. Esta es mi casa. Ustedes han sido invitados que han abusado de mi hospitalidad. Daniel se levantó, con esa expresión de pánico que tienen los manipuladores cuando pierden el control de la situación. Mamá, no puedes vivir sola. ¿Qué va a pasar si te pasa algo? ¿Quién va a cuidarte? Me voy a cuidar yo misma, respondí, como he estado haciendo durante 3 años mientras ustedes vivían gratis en mi casa y gastaban mi dinero. Esa noche nos cenamos juntos. Ellos se encerraron en el dormitorio principal susurrando furiosamente, mientras yo me preparé una tortilla francesa en mi cocina, y me la comí viendo las noticias en la televisión con el volumen al nivel que me daba la gana. Por primera vez en años, comí sin calcular si quedaba suficiente comida para los demás, sin preocuparme por hacer ruido, sin disculparme por existir en mi propio espacio. Después de cenar, hice algo que no había hecho desde antes de que vinieran a vivir conmigo. Me di un baño largo y caliente, con sales que encontré en el fondo del armario del baño. Sales que había comprado hacía años, pero que nunca usaba porque sentía que era un lujo innecesario. Mientras me relajaba en el agua caliente, pensé en todas las pequeñas libertades que había sacrificado gradualmente sin darme cuenta. El derecho a usar mi propia bañera cuando quisiera. El derecho a ver la televisión al volumen que me pareciera apropiado. El derecho a comer lo que quisiera, cuando quisiera, sin justificar cada decisión. El derecho a gastar mi propio dinero en mi propia comodidad. A la mañana siguiente me desperté a las 7, 1 hora antes de lo habitual. Pero no era ansiedad lo que me había despertado. Era expectación. Por primera vez en años, tenía ganas de empezar el día. Preparé café solo para mí y me senté en la cocina a ver amanecer por la ventana que daba al patio interior. Madrid se despertaba lentamente. El ruido lejano del tráfico en Gran Vía, el tintineo de las persianas metálicas de los comercios abriéndose, el murmullo de voces de gente que se dirigía al trabajo o llevaba a sus hijos al colegio. Sonidos de vida normal. Sonidos de un mundo al que yo estaba volviendo a pertenecer. A las 9 en punto, Daniel apareció en la cocina con ojeras y cara de no haber dormido bien. «Mamá, tenemos que hablar», me dijo con una voz que intentaba sonar conciliadora. «Lo de ayer, creo que te precipitaste. Todos dijimos cosas que no sentíamos realmente». Lo miré mientras bebía mi café, sin responder inmediatamente. Este era otro juego que conocía bien. La fase de reconciliación después del conflicto, donde el manipulador intenta minimizar lo que había pasado y convencer a la víctima de que todo había sido un malentendido. «No me precipité, Daniel», le dije finalmente. «Y todo lo que dije ayer lo siento completamente. Pero mamá, ¿dónde vamos a ir? No tenemos dinero ahorrado para un depósito. Con lo que gano no podemos permitirnos un alquiler en Madrid». Y ahí estaba la verdad que habían estado ocultando durante 3 años. No habían estado viviendo conmigo para cuidarme. Habían estado viviendo conmigo porque no podían permitirse vivir en otro sitio. «Ese no es mi problema», respondí, y las palabras me salieron con una facilidad que me sorprendió. «Tenéis hasta el domingo para encontrar una solución». Era viernes. Les daba 2 días, que era más generosidad de la que ellos habían mostrado conmigo en años. Daniel se fue de la cocina sin decir nada más, pero pude oír cómo se encerraba en el dormitorio con Lucía y empezaban otra sesión de susurros urgentes. Yo terminé mi café tranquilamente, me vestí con cuidado eligiendo la ropa que me hacía sentir mejor, y salí de casa para dar un paseo por el Retiro. Era la primera vez en 3 años que salía de casa un viernes por la mañana sin tener que justificar a dónde iba, sin tener que calcular a qué hora volver, sin tener que pedir permiso implícito para usar mi propio tiempo como me diera la gana. En el parque, me senté en el mismo banco donde años antes había llorado por la soledad, pero esta mañana no estaba llorando. Estaba sonriendo. Había recuperado mi casa, mi dinero, mi tiempo y mi dignidad, y recién estaba empezando. El sábado por la tarde, cuando regresé de hacer la compra en el Mercadona de la esquina, comprando solo para mí, por primera vez en años, me encontré con una emboscada que había estado esperando.
Daniel y Lucía estaban sentados en la sala junto con dos personas que no esperaba ver. Elena, la hermana de Lucía que vivía en Salamanca, y el tío Ramón, hermano mayor de Manolo, un hombre de 80 años que siempre había tenido la costumbre de opinar sobre la vida de los demás sin que se lo pidieran. «Teresa», me dijo el tío Ramón en cuanto entré, con esa voz autoritaria que había usado durante décadas para controlar a toda la familia. «Siéntate. Tenemos que hablar». Yo dejé las bolsas de la compra en el suelo y los miré a todos con una calma que me sorprendió a mí misma. «Esta es mi casa», dije simplemente. «Si alguien va a sentarse a hablar, seré yo quien decida el tema de conversación». Elena, una versión más joven y más agresiva de Lucía, me miró con una mezcla de lástima y condescendencia que reconocí inmediatamente. «Teresa, todos estamos preocupados por ti. Daniel nos ha contado lo que está pasando, y creemos que no estás pensando con claridad». «Ah, sí», respondí, manteniendo la voz tranquila mientras me dirigía hacia mi sillón favorito, que había vuelto a reclamar desde el jueves. «¿Y qué exactamente les ha contado Daniel?» El tío Ramón se aclaró la garganta con ese sonido pomposo que hacía antes de pronunciar lo que consideraba verdades incuestionables. «Nos ha contado que has desarrollado paranoia hacia tu propia familia, que acusas a Daniel y Lucía de robarte, cuando ellos solo han estado cuidándote y ayudándote con tus finanzas. También», añadió Elena con una voz melosa, «nos preocupa que quieras vivir sola a tu edad. No es seguro, Teresa. ¿Qué pasa si te caes? ¿Qué pasa si te olvidas de apagar el gas? O si te pierdes en la calle», intervino Lucía, «como te pasó el mes pasado en el retiro». Ahí estaba otra vez esa mentira, pero esta vez no iba a dejar que la perpetuaran. «Eso nunca pasó», dije firmemente. «Y tengo testigos que pueden confirmarlo». Saqué mi teléfono y marqué el número de Ana, la trabajadora social. Había guardado su contacto precisamente para momentos como este. «Ana», dije cuando contestó, «¿podrías venir a mi casa? Hay algunas personas aquí que necesitan escuchar información sobre maltrato a personas mayores». El silencio que siguió en la sala fue absoluto. Pude ver cómo Daniel palidecía y cómo Lucía apretaba los puños. «Teresa», dijo el tío Ramón, con una voz que pretendía ser paternal pero sonaba amenazante. «No hace falta involucrar a extraños en asuntos familiares». «Los asuntos familiares», respondí, «terminaron cuando decidieron falsificar mi firma y robar mi dinero». Elena se levantó del sofá como si hubiera estado sentada sobre brasas. «Teresa, ¿cómo puedes decir esas cosas horribles sobre tu propio hijo?» «Porque son verdad», respondí, y saqué la carpeta que había preparado esa mañana con todas las pruebas. Extractos bancarios, fotocopias de los documentos falsificados, el informe preliminar de la abogada. «¿Quieren ver las pruebas?», pregunté, extendiendo los papeles sobre la mesa de centro. Nadie se movió para tomarlos. Ana llegó 20 minutos después, y su presencia cambió completamente la dinámica de la reunión. Era una mujer joven, profesional, que hablaba con la autoridad de alguien que veía casos como el mío regularmente. «Señor Daniel», le dijo después de revisar rápidamente los documentos, «¿puede explicarme por qué tenía en su escritorio una solicitud de incapacitación firmada con el nombre de su madre, pero no con su letra?» Daniel tartamudeó. Miró a Lucía buscando ayuda, luego al tío Ramón, pero nadie tenía una respuesta convincente. «También», continuó Ana, «estos extractos bancarios muestran un patrón claro de abuso financiero. ¿Tenían autorización de la señora Martínez para usar su tarjeta en estos establecimientos?» «Nosotros vivimos juntos», murmuró Lucía. «Es normal que compartamos gastos». «Compartir gastos incluye gastar 2.000 euros de la pensión de su suegra en ropa y cenas, sin su conocimiento», preguntó Ana con una voz que no admitía evasivas. El tío Ramón intentó recuperar el control de la situación. «Señorita, usted no entiende la situación familiar. Teresa ha estado mostrando signos de confusión mental. Sus acusaciones no son fiables». Ana se volvió hacia él con una sonrisa profesional que no llegaba a sus ojos. «Señor, he estado trabajando con la señora Martínez durante una semana. Su estado mental es perfectamente normal. Lo que describe suena más a un intento de desacreditar a la víctima, que es una táctica común en casos de abuso familiar». Elena se puso en pie, claramente furiosa.
¿Víctima? Teresa no es víctima de nada. Mi hermana y mi cuñado la han estado cuidando durante años. ¿Cuidando? Repetí. Y por primera vez desde que había empezado todo esto, sentí que la rabia subía desde algún lugar profundo de mi pecho. ¿Llaman cuidar a robarme mi dinero? ¿Llaman cuidar a planear internarme en una residencia fingiendo que tengo demencia? ¿Llaman cuidar a hacerme sentir como una intrusa en mi propia casa durante 3 años? Me levanté del sillón, y todas las palabras que había estado guardando durante años empezaron a salir como agua de una presa que se rompe. ¿Saben cuándo fue la última vez que Daniel me preguntó cómo estaba? ¿Cuándo fue la última vez que Lucía me trató con respeto en lugar de como una carga molesta? ¿Cuándo fue la última vez que alguien en esta familia me hizo sentir querida en lugar de tolerada? Mi voz se había vuelto más fuerte, más clara, más mía. He pasado 3 años disculpándome por ocupar espacio en mi propia casa, comiendo sobras para que ellos pudieran tener comidas decentes, usando mi dinero para pagar sus caprichos mientras yo me negaba hasta una revista en el kiosco. Daniel intentó interrumpirme, pero yo continué. He limpiado esta casa. He lavado su ropa, he cocinado sus comidas, he pagado sus gastos, y todo lo que he recibido a cambio ha sido desprecio disfrazado de preocupación. Saqué una foto de mi bolso, una foto vieja de Daniel cuando tenía 10 años, abrazándome después de que le comprara la bicicleta que tanto quería con el dinero que había ahorrado trabajando turnos extra en la tintorería. ¿Ves a este niño, Daniel?, le dije, mostrándole la foto. Ese niño me amaba de verdad. Ese niño me respetaba. Ese niño jamás habría falsificado mi firma o planeado declararme loca para robarme mi casa. Rompí la foto por la mitad. Lentamente. Deliberadamente. Ese niño murió el día que decidiste que yo era un obstáculo para tu comodidad en lugar de la madre que te dio todo lo que tenía. El silencio que siguió fue diferente a todos los anteriores. Era el silencio de personas que sabían que habían sido descubiertas, que habían sido desenmascaradas completamente. Ana rompió el silencio con voz firme. Señores, lo que han estado haciendo constituye varios delitos graves. La señora Martínez ha decidido no presentar denuncia penal por el momento, pero esa decisión puede cambiar si continúan hostigándola. Se dirigió específicamente a Daniel y Lucía. Tienen hasta mañana por la noche para abandonar esta vivienda. Si no lo hacen voluntariamente, se procederá con la orden de desahucio que ya está siendo preparada. El tío Ramón se puso en pie, rojo de indignación. Esto es una vergüenza. Echar a tu propio hijo a la calle por culpa de una extraña que te está llenando la cabeza de ideas. Ana respondió antes de que yo pudiera hacerlo. Señor, su sobrino político ha estado robando a su suegra y falsificando documentos legales. Si alguien debería sentir vergüenza, no es la señora Martínez. Elena agarró a Lucía del brazo. Vámonos. Es obvio que Teresa ya no es la mujer racional que conocíamos. Tiene razón, dije mientras las veía dirigirse hacia la puerta. Ya no soy la mujer que se dejaba manipular y maltratar en silencio. Esa mujer murió el día que decidí que merecía respeto en mi propia casa. Daniel fue el último en moverse. Se quedó parado en medio de la sala, mirándome con una expresión que no podía descifrar. ¿Era dolor? ¿Era rabia? ¿Era finalmente culpa? Mamá, me dijo con una voz quebrada. Siempre fuiste demasiado buena para nosotros. ¿No? Le respondí con una claridad que me sorprendió incluso a mí. Fui demasiado buena para ustedes. Pero no era bondad, era miedo. Miedo a quedarme sola. Miedo a que me abandonaran. Miedo a admitir que había criado a un hijo que era capaz de traicionarme. Me acerqué a él y le puse una mano en el hombro, como había hecho miles de veces cuando era niño y necesitaba consuelo. Pero ya no tengo miedo, Daniel, porque he descubierto que estar sola es mucho mejor que estar acompañada de personas que no me valoran. Él salió de la casa sin decir nada más. Esa noche, después de que Ana se fuera y la casa volviera al silencio, me senté en mi sala y miré a mi alrededor. Mi casa, mi espacio, mi vida. Por primera vez en años, el silencio no me daba miedo, me daba paz. Mañana sería domingo, y sería el primer domingo en 3 años que pasaría exactamente como yo quisiera, sin tener que considerar los deseos, necesidades o opiniones de nadie más. La guerra había terminado, y yo había ganado. El domingo amaneció diferente.
No había voces susurrando en el pasillo. No había ruido de duchas ocupadas por otras personas. No había el sonido de tacones de Lucía corriendo por la casa como si fuera la dueña. Solo el silencio dorado de una mañana de febrero en Madrid, filtrado por las cortinas que por primera vez en años pude abrir completamente sin preocuparme por molestar a nadie. Me desperté sin despertador a las 8:30, una hora impensable durante los últimos 3 años, cuando tenía que levantarme a las 7 para preparar café para 3 personas y asegurarme de que la cocina estuviera disponible para los desayunos importantes de Daniel y Lucía. Me quedé en la cama 5 minutos extra, solo porque podía, solo porque nadie estaba esperando que me levantara para servirles. Cuando finalmente me levanté, lo primero que hice fue algo que no había hecho en años. Me puse la bata de seda azul que Manolo me había regalado en nuestro último aniversario juntos. Durante 3 años había estado guardada en el armario porque Lucía había comentado una vez que era demasiado elegante para estar por casa, y yo, como siempre, había interiorizado su crítica como una verdad incuestionable. Pero esa mañana me la puse y me miré en el espejo del dormitorio. La mujer que me devolvía la mirada tenía 75 años. Pero sus ojos brillaban con una luz que no había visto desde antes de que Manolo muriera. Era la luz de alguien que había recuperado el derecho a tomar sus propias decisiones. Preparé café solo para mí, en la taza bonita de porcelana que había heredado de mi madre y que había estado guardada para ocasiones especiales durante años. Decidí que despertar libre en mi propia casa era ocasión especial suficiente. Me senté en la mesa de la cocina con mi café y una tostada con mermelada casera que había comprado el día anterior en el mercado de San Miguel, un capricho que me había permitido por primera vez en años, y planifiqué mi día como si fuera una ejecutiva, diseñando una estrategia empresarial. Primera parada: el banco, para asegurarme de que todas las medidas de seguridad estuvieran implementadas correctamente. Segunda parada: el centro comercial, para comprarme ropa nueva. Tercera parada: la peluquería, para un corte y tinte que me hiciera sentir renovada. Pero antes de todo eso, tenía que hacer algo que había estado posponiendo durante 3 años. Llamar a mi amiga Carmen Ruiz, con quien había perdido el contacto cuando Daniel y Lucía se mudaron conmigo. Carmen había sido mi confidente durante 40 años, desde que trabajábamos juntas en la tintorería, pero gradualmente había dejado de llamarla porque Lucía se quejaba de que las visitas de señoras mayores hacían mucho ruido y interrumpían su trabajo desde casa. Marqué su número con los dedos temblorosos de los nervios. «¿Carmen? Soy Teresa Martínez». «Teresa, Dios mío, ¿dónde te habías metido? Llevo meses sin saber nada de ti». Su voz sonaba exactamente igual que 3 años atrás, cálida y familiar como un abrazo telefónico. «Carmen, tengo mucho que contarte. ¿Te apetece que nos veamos esta tarde?» «Por supuesto. ¿En el café de siempre? ¿A las 5?» El café de siempre era La Paloma, en la calle Fuencarral, donde habíamos tomado cientos de cafés con leche mientras chismorreábamos sobre la vida, los hijos, los maridos, los sueños y las desilusiones. Habíamos resuelto los problemas del mundo en esas mesas de mármol, riendo hasta que nos dolía el estómago. «Perfecto», le dije. «Tengo tanto que contarte que no sé por dónde empezar». «Yo también», respondió Carmen, y pude oír la sonrisa en su voz. «Mi nieta Sofía se casa en mayo. Vas a ser la primera en saberlo». Después de colgar, me di cuenta de que hacía años que nadie me contaba buenas noticias con esa emoción genuina. Habíamos perdido la costumbre de compartir alegrías, no solo tragedias. Mi primera parada en el banco fue reveladora de maneras que no había anticipado. Carlos, el director de sucursal que me conocía desde hacía 15 años, me recibió en su oficina con una preocupación que parecía auténtica. «Señora Martínez, me alegro de verla. Quería hablar con usted sobre algunos movimientos irregulares que hemos detectado en su cuenta». Me explicó que el banco había estado monitoreando mi cuenta después de los cambios de seguridad que habíamos implementado, y habían descubierto que el patrón de gastos había cambiado drásticamente en los últimos 3 años. Antes del 2021, usted tenía un patrón de gastos muy estable. Supermercado, farmacia, facturas domésticas, algún capricho ocasional. Pero desde entonces,
Empezamos a ver gastos en tiendas y restaurantes que no coincidían con sus hábitos históricos. Carlos me mostró un gráfico en su ordenador que revelaba la magnitud real del robo. No habían sido solo los 2.000 euros que yo había documentado. Habían sido más de 8.000 euros durante 3 años. Pequeñas cantidades regulares que habían pasado desapercibidas porque nunca vaciarán completamente mi cuenta, solo la mantenían en un nivel de escasez que me obligaba a vivir de forma austera. Lo que me parece más grave, continuó Carlos, es que alguien había estado usando técnicas de manipulación financiera muy sofisticadas. Gastos pequeños y regulares, siempre por debajo de los límites que activarían alertas automáticas. Era como descubrir que no había sido víctima de un crimen impulsivo, sino de una operación calculada y sistemática. Carlos me ayudó a configurar sistemas de alerta aún más estrictos y me proporcionó documentación oficial del fraude que podría usar si decidía proceder legalmente. Señora Martínez, me dijo mientras firmaba los nuevos documentos de seguridad. En mis 20 años trabajando en banca, he visto muchos casos de abuso financiero a personas mayores, pero nunca había visto a una víctima recuperar el control de su situación con tanta determinación y claridad mental. Es usted un ejemplo. Sus palabras me llenaron de un orgullo que no había sentido en años. No el orgullo hueco de ser elogiada por ser útil o complaciente, sino el orgullo genuino de ser reconocida por mi fortaleza y mi inteligencia. Mi segunda parada fue el Corte Inglés en Callao. Hacía años que no compraba ropa para mí misma, más allá de lo estrictamente necesario en tiendas de descuento, pero ese día entré en la sección de señoras como si fuera territorio conquistado. La dependienta, una mujer joven llamada Alba, me ayudó a elegir un abrigo nuevo. Mi abrigo anterior tenía 10 años y estaba gastado en los codos. Un vestido azul marino que me hacía ver elegante sin ser ostentoso, y unos zapatos cómodos pero bonitos que reemplazaron a las zapatillas deportivas que había estado usando como calzado principal durante años porque eran más prácticas. Este color le queda perfecto, me dijo Alba mientras me miraba en el espejo con el vestido nuevo. Realza el color de sus ojos. Hacía tanto tiempo que nadie me hacía un cumplido sobre mi apariencia que casi me eché a llorar allí mismo en el probador. Pagué mis compras con mi propia tarjeta, por primera vez en años, sin calcular mentalmente si podría permitírmelo, sin sentir culpa por gastar dinero en mi propia comodidad y dignidad. La peluquería fue una revelación aún mayor. María, la estilista, me propuso un corte moderno que quitara años de encima y un tinte que cubriera las canas pero conservara mi color natural. Usted tiene una cara muy bonita, me dijo mientras trabajaba. Solo necesita un marco que la realce. Cuando terminó, la mujer en el espejo parecía 10 años más joven, no porque el corte y el tinte fueran milagrosos, sino porque había recuperado esa expresión de alguien que se cuida a sí misma, que se considera digna de atención y cuidado. A las 5 en punto, entré en La Paloma y vi a Carmen sentada en nuestra mesa de siempre, con el pelo completamente blanco, pero la misma sonrisa traviesa de siempre. Cuando me vio, se quedó boquiabierta. «Teresa, estás guapísima. ¿Qué te has hecho?» «Me he recuperado», le dije, y era la respuesta más honesta que podía dar. Durante las siguientes 2 horas le conté toda la historia. La manipulación, el robo, los documentos falsificados, la humillación pública en redes sociales, el plan para declararme incompetente. Carmen me escuchó con una mezcla de horror y admiración creciente. «Teresa», me dijo cuando terminé mi relato, «siempre fuiste la más fuerte de nosotras dos, pero durante estos últimos años te veía como apagada, como si hubieran quitado algo esencial de ti. Lo habían hecho», admití. «Habían quitado mi autoestima, mi confianza, mi sensación de que merecía respeto. Pero mira lo que has hecho», continuó Carmen, gesticulando con entusiasmo. «Has luchado contra toda tu familia, has recuperado tu dinero, has echado a los manipuladores de tu casa. Eres una guerrera». Carmen me contó que ella también había pasado por algo similar con uno de sus hijos, que había intentado convencerla de vender su apartamento para invertir el dinero en un negocio que nunca se materializó. Me explicó cómo había aprendido a poner límites, a decir no,
a proteger su independencia. ¿Sabes qué es lo más difícil? Me dijo mientras bebíamos nuestro segundo café. No es echarlo de casa o cambiar las cerraduras. Es perdonarte a ti misma por haber permitido que pasara durante tanto tiempo. Sus palabras me atravesaron como una flecha directa al corazón, porque ese era exactamente el sentimiento que había estado luchando por identificar. Culpa, no hacia ellos, sino hacia mí misma. Carmen, le dije, ¿cómo perdonas años de haber sido tu propio verdugo? Un día a la vez, me respondió con esa sabiduría práctica que siempre había tenido. Y haciendo cosas que te demuestren a ti misma que vales la pena. Esa noche, cuando volví a casa cargada de bolsas de compras y con el pelo brillando bajo las luces de la calle, me detuve un momento en la puerta antes de entrar. Mi casa, mi espacio, mi vida recuperada. Adentro, preparé una cena elaborada solo para mí. Salmón con verduras, una copa de vino que había comprado en el supermercado sin sentir culpa por el precio, postre comprado en la pastelería cara del barrio. Comí despacio, saboreando cada bocado, viendo un programa de televisión que me gustaba a mí, con el volumen al nivel perfecto para mis oídos. Después de cenar, hice algo que no había hecho en décadas. Llamé a la agencia de viajes del barrio. Quiero información sobre viajes a la costa, le dije a la chica que me atendió. Para una persona sola, en mayo cuando haga mejor tiempo. ¿Algún destino en particular? ¿Algún sitio donde pueda caminar por la playa y leer libros en paz? Respondí, y me di cuenta de que por primera vez en años estaba planeando algo para mi propio disfrute, no para complacer a otros. Esa noche, antes de acostarme, me miré en el espejo del baño con mi camisón nuevo, otro capricho que me había permitido, y le dije a la mujer que me miraba desde el cristal, ya no tienes que pedirle permiso a nadie para existir. Era una promesa que pensaba cumplir cada día del resto de mi vida. 6 meses después, mientras recogía caracolas en la playa de Santander durante el viaje que había planeado aquella noche de febrero, recibí una llamada que no esperaba. Era Daniel. Su nombre apareció en la pantalla de mi teléfono móvil nuevo. Me había comprado uno con pantalla grande y cámara buena para fotografiar mis aventuras. Y por un momento dudé si contestar. Pero la curiosidad pudo más que la cautela. «Hola, Daniel», dije con una voz tranquila que ya no temblaba cuando pronunciaba su nombre. «Mamá». Su voz sonaba diferente, más pequeña, más humilde. «¿Cómo estás?» «Estoy muy bien», respondí. Y era completamente cierto. «Estoy en Santander, de vacaciones». Hubo una pausa larga antes de que él hablara de nuevo. «Mamá, quería pedirte perdón por todo». Me senté en un banco frente al mar, viendo cómo las gaviotas volaban sobre las olas, y esperé a que continuara. «Lucía y yo nos hemos separado», me dijo finalmente. «Resulta que cuando no tenía tu dinero disponible, descubrí muchas cosas sobre ella que había estado ignorando, y sobre mí mismo también». El viento salado me acariciaba la cara mientras procesaba sus palabras. No sentí la satisfacción vengativa que había imaginado que sentiría en un momento como este. Solo una especie de tristeza tranquila por el tiempo perdido y las oportunidades desperdiciadas. «¿Dónde vives ahora?», le pregunté. «En un apartamento pequeño en Vallecas. Trabajo 2 empleos para pagarlo, y he empezado terapia psicológica». Me contó que había tardado meses en entender completamente lo que me habían hecho, que al principio había culpado a Lucía por manipularlo, pero que el psicólogo le había ayudado a ver su propia responsabilidad en cada decisión que había tomado. «No quiero excusas», le dije claramente. «No busco justificaciones de por qué pasó lo que pasó». «Lo sé», respondió. «No te estoy pidiendo que me perdones. Solo quería que supieras que entiendo lo que hice, y que me arrepiento cada día». Terminamos la conversación sin promesas de reconciliación, sin planes de volver a vernos, sin las falsas esperanzas de un final feliz de película. Pero cuando colgué, no me sentí triste ni rabiosa. Me sentí completa, como si hubiera cerrado un capítulo que necesitaba cerrarse. Esa noche, en mi habitación del hotel con vistas al mar, escribí en el diario que había empezado a llevar desde marzo. Una costumbre nueva que me ayudaba a procesar los cambios enormes que había hecho en mi vida. «Hoy hablé con Daniel», escribí. «Ya no me duele su nombre. Ya no espero nada de él, pero tampoco le deseo mal. Simplemente
ya no es parte de mi presente. Y eso está bien. Durante esos 6 meses había hecho cosas que no había hecho nunca en mi vida. Había viajado sola. Había hecho amigas nuevas en clases de aquaeróbicos en el polideportivo del barrio. Había empezado a leer libros que no eran de recetas o revistas de cotilleo, sino novelas de aventuras y biografías de mujeres que habían superado adversidades. También había empezado algo completamente inesperado: clases de informática en el centro de mayores. A los 75 años, había aprendido a usar Internet no solo para operaciones bancarias, sino para conectar con otras mujeres que habían pasado por experiencias similares. Me había unido a un grupo de Facebook llamado Mujeres Renacidas después de los 60, donde compartíamos historias, consejos y celebrábamos los pequeños y grandes logros de cada una. Había descubierto que mi historia no era única, pero tampoco era común. Muchas mujeres vivían situaciones de abuso familiar, pero pocas lograban liberarse tan completamente como lo había hecho yo. Algunas de mis nuevas amigas online me habían pedido consejo. Mujeres de Madrid, Barcelona, Sevilla, que me escribían mensajes privados contándome sus situaciones familiares y preguntándome cómo había encontrado el valor para cambiar mi vida tan drásticamente. Teresa, me había escrito Pilar, una mujer de Granada cuyo hijo la había convencido de vender su casa para invertir en un negocio fraudulento. ¿Cómo supiste que merecías algo mejor? Mi respuesta había sido simple pero profunda. El día que me di cuenta de que estaba viviendo mi vida para complacer a personas que nunca me habían demostrado amor genuino. El día que entendí que la lealtad no puede ser de una sola dirección. En julio había hecho algo que jamás pensé que haría. Había aparecido en un programa de radio local, hablando sobre maltrato a personas mayores. Ana, la trabajadora social que me había ayudado, me había propuesto compartir mi experiencia para ayudar a otras mujeres que podrían estar pasando por situaciones similares. La señora Teresa, había dicho la presentadora durante la entrevista, nos demuestra que nunca es demasiado tarde para recuperar el control de nuestra propia vida. Durante esa entrevista, había recibido más de 50 llamadas de oyentes. Mujeres que me agradecían por hablar, que me contaban sus propias historias, que me pedían recursos y consejos. Me había dado cuenta de que mi historia personal se había convertido en algo más grande, una herramienta para ayudar a otras. Carmen y yo habíamos empezado a reunirnos con otras mujeres que habían pasado por experiencias similares. Nos juntábamos cada martes en La Paloma para lo que Carmen llamaba jocosamente el Club de las Supervivientes. Éramos 5 mujeres entre 60 y 80 años, cada una con una historia de manipulación familiar, abuso económico o negligencia emocional, pero también cada una con una historia de recuperación, de redescubrimiento personal, de renacimiento. ¿Sabéis qué es lo más irónico? Había dicho Amparo, una mujer de 80 años cuya hija había intentado declararla incompetente para vender su apartamento durante una de nuestras reuniones. Nos quisieron convencer de que estábamos perdiendo la cabeza, pero resulta que la encontramos mejor que nunca. En agosto, había tomado una decisión que me había sorprendido incluso a mí misma. Había empezado a trabajar como voluntaria en una residencia de ancianos, visitando a personas que no tenían familia o cuyas familias las habían abandonado. No era trabajo remunerado, pero era el trabajo más satisfactorio que había tenido en mi vida. Teresa, me había dicho doña Esperanza, una mujer de 90 años que llevaba 2 años sin recibir visitas. Usted entiende lo que es sentirse invisible. Sí, le había respondido, pero también entiendo lo que es volver a ser visible. Ahora, en octubre, de vuelta en Madrid después de un verano de viajes y descubrimientos, mi casa se había convertido en algo completamente diferente. Había redecorado cada habitación, no con muebles caros, sino con objetos que me hacían feliz, plantas que cuidaba con cariño, libros que leía por placer, fotografías de mis viajes, regalos que me había comprado a mí misma. El dormitorio principal, que durante 3 años había sido territorio de Daniel y Lucía, ahora era mi santuario personal. Había comprado una cama nueva, cortinas coloridas, un escritorio donde escribía en mi diario y planificaba mis próximas aventuras. La sala ya no tenía el sofá gris e incómodo que Lucía había elegido. En su lugar, había 2 sillones cómodos donde Carmen y yo bebíamos té los domingos
y una mesa de centro donde yo desplegaba rompecabezas de 1000 piezas. Otro pasatiempo nuevo que había descubierto y que me daba una satisfacción inmensa cada vez que completaba uno. Una tarde de octubre, mientras organizaba las fotos de mis viajes en un álbum nuevo, encontré la foto rota de Daniel niño que había guardado después de romperla frente a él en febrero. Los 2 pedazos estaban en el fondo de un cajón, y por un momento consideré pegarlos de nuevo, pero en lugar de eso, los puse en el fondo de la bolsa de basura, no con rabia, sino con una especie de ceremonia silenciosa. Estaba enterrando no solo esa foto, sino toda la versión de mí misma que había vivido para complacer a un hijo que ya no existía, que tal vez nunca había existido realmente. Esa noche, mientras preparaba la cena para mí sola, pasta con salmón, una ensalada fresca, una copa de vino tinto, reflexioné sobre todo lo que había cambiado en 8 meses. Ya no me despertaba con ansiedad preguntándome qué humor tendrían Daniel y Lucía ese día. Ya no calculaba cada euro antes de gastarlo en mi propia comodidad. Ya no caminaba de puntillas en mi propia casa. Ya no pedía permiso implícito para existir en mi propio espacio. Había recuperado mi voz, mi dignidad, mi autoestima y mi futuro. Pero más importante aún, había descubierto que una mujer de 75 años podía reinventarse completamente. Podía crear una vida nueva desde cero. Podía ser feliz sin depender del amor o la aprobación de personas que no la valoraban. Al día siguiente, mientras tomaba café en mi taza de porcelana especial, que ahora usaba todos los días porque había entendido que cada día era especial si tú decidías que lo fuera, sonó el teléfono. Era María, una mujer de 68 años de Córdoba, que había escuchado mi entrevista de radio y quería pedirme consejos sobre su situación con sus hijos. Teresa, me dijo con una voz quebrada, creo que estoy viviendo exactamente lo que usted vivió, pero tengo miedo de quedarme sola. María, le respondí con la voz firme que había desarrollado durante estos meses. Estar sola no es lo peor que te puede pasar. Lo peor es estar acompañada de personas que te hacen sentir sola. Después de colgar, me quedé pensando en todas las mujeres que, como María, como yo había sido, estaban en este momento viviendo vidas que no les pertenecían, sacrificando su dignidad por el miedo al abandono, permitiendo abusos porque confundían la manipulación con el amor. Y entonces tomé una decisión que cambiaría no solo mi futuro, sino posiblemente el futuro de muchas otras mujeres. Llamé a Ana, la trabajadora social. Ana, le dije, quiero hacer algo más que dar entrevistas ocasionales. Quiero empezar un grupo de apoyo formal para mujeres mayores que están viviendo abuso familiar. ¿Me ayudarías a organizarlo? 3 semanas después, el primer encuentro de Mujeres en Renacimiento se celebró en el Centro Comunitario de Malasaña. Vinieron 12 mujeres, desde los 60 hasta los 85 años. Cada una trajo una historia diferente pero dolorosamente similar. Hijos que las manipulaban, nietos que las ignoraban, familias que las veían como recursos en lugar de como personas. Mi nombre es Teresa, dije para abrir esa primera reunión, y durante 3 años viví como una prisionera en mi propia casa, convencida de que merecía el maltrato que recibía porque era el precio del amor familiar. Miré las caras de esas 12 mujeres y vi en cada una de ellas a la Teresa de febrero, asustada, confundida, convencida de que no tenía opciones. Hoy estoy aquí para decirles que tienen opciones, que merecen respeto, que nunca es demasiado tarde para recuperar su vida, y que no están solas. Esa noche, mientras escribía en mi diario sobre esa primera reunión, me di cuenta de que mi historia había encontrado su propósito final. No había sido solo sobre recuperar mi propia vida. Había sido sobre aprender a ayudar a otras mujeres a recuperar las suyas. Escribí una última reflexión. La familia no se define por la sangre, sino por el respeto mutuo. El amor verdadero no requiere sacrificar tu dignidad, y una mujer de cualquier edad tiene derecho a vivir sin disculparse por ocupar espacio en el mundo. Cerré el diario, apagué las luces, y me fui a dormir en mi cama, en mi casa, en mi vida recuperada. Por primera vez en años, mis sueños estuvieron llenos de futuros posibles en lugar de pasados dolorosos. Y ahora te pregunto a ti que has escuchado mi historia. ¿Has vivido o conoces a alguien que haya pasado por algo similar?
Si reconoces tu propia historia en la mía, o la de alguien que amas, quiero que sepas esto. Mereces respeto, mereces dignidad, y nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Comenta tu respuesta abajo. Tu historia importa, y tu voz merece ser escuchada. Si esta historia te ha llegado al corazón, dale like y suscríbete para que este mensaje llegue a alguien que necesita escucharlo. A veces, una historia puede ser el primer paso hacia la libertad de otra persona.